Esto es Punto Filosófico. Un espacio para conversar acerca de filosofía, cultura y voluntariado. Hola a todos, soy Albert Girón. Hola, mi nombre es Yancy Alfaro y hoy es nuestro segundo episodio. Así es, y Yancy. tenemos un invitado súper especial. Estamos súper contentos porque tenemos en esta ocasión con nosotros acompañándonos a un gran amigo y filósofo también, Rafa. Así que bienvenido, Rafa, a Punto Filosófico. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Qué gusto estar aquí conversando con ustedes. Bueno, Rafa, para que te conozca nuestra audiencia, te queremos pedir que nos cuentes un poco a qué te dedicas, cuál es el área en el que trabajas. Ok, bueno, mi nombre es Rafael García y yo trabajo liderando el equipo de gestión del conocimiento y control de la calidad. Okay. Y soy ingeniero industrial de profesión. Excelente, muy bien. Bueno, y con el tema de hoy yo creo que viene muy bien, Yancy. Viene el tema de tener un ingeniero en casa para que nos hable un poquito acerca del tema. Yancy, ¿de qué vamos a estar hablando en este episodio? Hoy vamos a hablar acerca de las crisis. De las crisis. Y cómo la filosofía puede ayudarnos para solventar una crisis. Eso es bien importante porque estoy seguro de que todos en algún momento hemos pasado una crisis y a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿y qué tendrá la filosofía que decir al respecto? Y es un poco lo que vamos a abordar en este episodio. Así que comencemos hablando, bueno, esto es la crisis, yo creo que no es sorpresa para nadie. Desde hace rato escuchamos la palabra en todos los medios, a nuestro alrededor, con la gente que hablamos. Hablamos de crisis económica, crisis social, crisis humanitaria, crisis medioambiental, crisis de salud. Bueno, recientemente, hace un par de años atrás, tuvimos una crisis importante en el mundo, la pandemia. Global, súper importante, sí, eso. Y que aparte de eso, fue una crisis múltiple porque afectó diferentes esferas. Así que, a ver, Yancy, te veo con ganas de que quieres decirnos algo acerca de la pandemia. Cuéntanos. Mira, para empezar, yo creo que la palabra crisis de entrada te genera un poco como de miedito. Uh-huh. Y bueno, hablar de pandemia es inherente a hablar de crisis. Entonces, la verdad es que la pandemia creo que vino a hacer una pausa en las vidas de todos y obviamente nos sacudió. Sí. Nos sacó de nuestra zona de confort porque obviamente nadie se lo esperaba. Sí. Y precisamente las crisis tienen esa connotación. Nadie se lo espera, nadie está listo para recibirlo, pero, o sea, pasa. Es importante. Rafa, y para ti, la pandemia, ¿cómo cambió tu vida? Híjole, bueno, la verdad es que ninguna persona, ninguna compañía estaba preparada para este momento, definitivamente. Entonces, de un día para otro, tenés que cambiar procesos, tenés que adecuarte y sabes, tenés que generar la continuidad de tu trabajo y a la par, pues tenés que dar tranquilidad a las personas que trabajan contigo también. Entonces, es bien complejo porque aparte de que estás en tu propia crisis, pues también tienes que estar ayudando a otras personas a sobrellevar sus propias crisis. Sí. Interesante. Estoy pensando, Rafa, tenés voz de locutor, así que te vamos a invitar más seguido aquí al podcast. Ya ves, la experiencia en call center. Vaya. A ver, Yancy, ¿y qué es crisis? Cuando hablamos de crisis, ¿cuál sería la definición? Fíjate que crisis también tiene una raíz griega. Como filosofía. Claro, y la palabra crisis significa cambio profundo. Uh-huh. Entonces, claramente que... La pandemia fue una crisis. Fue un cambio para todos. Un cambio profundo. Vos, Albert, que sos doctor, ¿cómo lo viviste? Contanos. Pues yo lo viví en primera fila porque obviamente al ser un problema sanitario, los médicos y todo el personal de salud estuvo involucrado, pero también me llama mucho la atención porque la crisis afectó, como decíamos, en muchos niveles. Uh-huh. Para muchas personas les obligó a cerrar sus emprendimientos y buscar nuevos métodos para generar ingresos para ellos y sus familias. Rafa decía algo bien importante, ninguna empresa estaba preparada, así que hubo que reformular procesos, diseñar nuevas estrategias, adaptarnos al tema del home office también, que hoy está en boca de todos y hace 4 años eso hubiera sido impensable. Que eso precisamente, hablábamos de que es un cambio profundo. Sí. Y eso es súper interesante porque no es un cambio a nivel superficial. Uh-huh. Y como vemos, todo lo de la pandemia, lo que sucedió,
ha cambiado la manera en cómo percibimos ahora el mundo, porque antes nadie se hubiera imaginado eso, el home office. O los estudiantes que están desde casa recibiendo Ajá. sus clases, por ejemplo, Sí. el tener clases a distancia virtuales, ¿verdad? Sí, Así que y ahora eso es una posibilidad, o sea que Eso del no todo estuvo. mal, no o sea, estuvo, no ¿verdad? estuvo. No, y también valoramos más el contacto con las otras personas, Sí. porque tuvimos un gran distanciamiento. Sí, ¿verdad? sí, fue una de las cosas más duras para esa época, que nos aislamos de todos por temor, por precaución. Y bueno, hablando de las crisis, podemos decir que hay crisis que van a ser naturales, o sea que la misma vida las va a presentar, y crisis que también nosotros podemos causar en alguna medida, tanto en lo colectivo como en lo individual. Pero para rescatar el sentido filosófico de este espacio de punto filosófico, hablemos un poco acerca de las ideas que hay detrás de la crisis en la filosofía a lo largo del tiempo. Y hay una palabra importante que es el cambio. A ver, Rafa, ¿tú qué nos tienes que decir acerca del cambio en la filosofía? Bueno, mira, el cambio, pues como tal, es una palabra que nos causa cierto miedo, porque es algo que pareciera que es algo desconocido. Okay. Entonces, de una u otra forma hay cierta percepción a que el cambio te va a traer algo malo. Y hay cierta resistencia de todas las personas porque por el cambio como tal. Pero al final, si lo ves desde otra perspectiva, pues el cambio te ayuda a mejorar. Claro. Sí, la verdad es que el cambio y la crisis en general hace también que despierten en nosotros capacidades y habilidades que de pronto estaban dormidas, y ante la necesidad tenemos que activarlas, como es el caso de la creatividad, Chancy. Sí, y yo creo que la creatividad en un momento de crisis puede ayudarnos un montón, porque, como Rafa decía, las crisis no necesariamente son negativas, sino que las podemos ver como una oportunidad. Entonces, en ese sentido, utilizar la creatividad como una herramienta para salir del momento de crisis es súper valioso, sobre todo porque la crisis va a estar, o sea, es inherente al proceso de estar vivo. Sí. Y al igual que en el universo todo está cambiando constantemente, no podemos negar el hecho de que estos cambios van a suceder. Sí, fíjate que ahorita que dijiste eso, me acuerdo que hay ciertas frases emblemáticas en la filosofía, como por ejemplo, el cambio es la única constante en el universo. Ajá. Y también me acuerdo de este filósofo Heráclito que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque Sí. las aguas de la vida siempre están corriendo, y ni el río es el mismo, ni nosotros somos los mismos. Así que eso de tenerle miedo al cambio también es un poquito absurdo, ¿verdad? Porque es lo más normal que tenemos, que las cosas estén cambiando. Y fíjate que me pareció bien interesante porque en calidad, por ejemplo, amamos los defectos. Fíjate que calidad se basa en eso, en detectar defectos. En las empresas somos súper famosos, las personas que nos dedicamos en calidad, pero no somos nada queridos, porque siempre andamos, te lo juro, andamos encontrando un cambio, los gallos, cabal, toda esta onda, todo el mundo. Pero fíjate que al final, si logras encontrar todo esto, este es el mapa que te va ayudando a que encuentres la causa raíz para que luego generes un cambio. O sea, por eso es que somos famosos y valiosos. Muy bien, muy Eso. bien. Ahí está el aporte publicitario Pues a sí. todos los que trabajan en calidad. Y bueno, Rafa, tú estás tocando algo que es bien importante, que es acerca de la actitud con la que estamos encarando la crisis, los cambios. Y hablando de esto, me gustaría entrar en qué recomendaciones podemos extraer de la filosofía para afrontar mejor las crisis. Y Yancy nos va a dar de una herramienta, que es... Bueno, la primera es el discernimiento. Y bueno, contándoles un poquito, como nos gusta hablar acerca de dónde vienen las palabras, ¿verdad? Ajá. Discernimiento quiere decir seleccionar con inteligencia. Okay. Entonces, obviamente en nuestra vida vamos a encontrar cosas que aportan o no aportan. Y diferenciar también qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros, porque hay cosas que obviamente van a estar en nuestro control, sí, y hay otras que se van a escapar. Pero la cosa es con qué actitud la vamos a tomar. O sea, vamos a pelear con eso, con lo que no podemos mantener en nuestro control, o simplemente vamos a aceptarlo y vamos a ver cómo trabajamos con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la primera herramienta, el discernimiento. Luego tenemos otra que es súper importante también, que ya más o menos hablamos un poquito. Rafa estuvo hablando acerca de eso, que es la actitud. Rafa, ¿qué nos puedes decir acerca de la actitud?
Bueno, mira, la actitud es eso con lo que tú afrontas todo lo que te viene en la vida. Entonces, para un cambio, realmente es necesario tener una actitud positiva. Ok. Porque eso es lo que te va a generar la forma en la que tú puedes encontrar. Bueno, tú que te dedicas a ser súper creativo, ¿eh? Ya ves, mi profesión también es súper importante. Definitivamente. Y los doctores también. Muy bien, Albert. Muy bien. Entonces, ¿sabes? Entrar con una actitud positiva ante cualquier reto, ante cualquier cambio, eso le da otra perspectiva, definitivamente. Ajá. Que entrar de por sí ya derrotado, obviamente vas a perderlo todo, pues. Pero si tú dices, bueno, la verdad es que, pues no sé cómo es esta onda, a lo mejor tengo ciertas nociones que te da el discernimiento. Okay. Y luego dices, bueno, entrémosle a ver cómo resolvemos eso, pero es esa actitud positiva. Ok, muy bien. Pues mire que con lo que ustedes han dicho, el discernimiento, la actitud, yo creo que solo con esas dos cosas ya nos da una cierta tranquilidad, porque al discernir las cosas que están bajo mi control, las cosas que no, pues me da un enfoque ya para ubicarme dentro de esa vorágine que se genera con las crisis, que nos sacude el tapete, como decimos, y tenemos que encontrar de dónde asirnos o agarrarnos, y saber las cosas que están bajo mi control es ya un elemento de estabilidad. Y luego la actitud que decía Rafa me parece interesante, porque sí, podemos entrar a la crisis con una actitud derrotista, de víctima, o víctima, como se puso hace unos años, la víctima, o con una actitud valiente, con esperanza, con optimismo, de saber de que de alguna manera vamos a salir adelante. Porque al final yo creo que la clave ante las crisis es no darse por vencido, es seguir remando, ¿verdad? Porque como cualquier marinero puede decir, en alta mar de pronto se puede desatar una tormenta, pero va a pasar, no hay tormenta que dure para siempre. Así que... Y ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que lo resista, así es. Hay mucha sabiduría dentro de los dichos, ¿verdad? Así sí. que... Sí. Y bueno, la última herramienta, que es la que permite que esto tenga sentido, es actuar. Así que Yancy, ¿qué nos puedes decir acerca de la acción? Pues en nuestro primer episodio hablamos acerca de la filosofía como una herramienta que en nuestra vida diaria nos ayuda no solo a nivel teórico a conocer un montón de cosas, sino a plasmar, a practicar. Entonces, en ese sentido, todo lo anterior es innecesario si al final de cuentas no accionamos. Uh-huh. Porque de una crisis nadie sale igual. O sea, nadie sale como entró. Entonces... Aunque sea despeinado, pero va a salir. Eso es inherente. Sí. Entonces la actitud es importante, sí. Okay. Pero la acción también, porque hay que atreverse a accionar. O sea, porque como mencionaban, hay actitudes de soy víctima, hay actitud de le voy a entrar, pero hay una actitud también un poco pasiva de esperar que la vida solvente. Sí. Y no va a ser así. Y hay que tener cuidado, porque a veces pensamos que las crisis, con el tiempo se van a componer las cosas. Pero aquí el ingeniero, ¿qué nos puede decir acerca de eso? No, nada se compone así con el tiempo, de dejar pasar. O sea, al final siempre hay pistas y las cosas van apareciendo. Siempre te va a aparecer. Okay. O sea, de repente tú dices, no, ya se calmó, pero ahí está latente. Okay, ahí está latente. Pero fíjate que con lo que tú mencionas, yo creo que hay un problema bastante grande con el actuar, y es que queremos tomar decisiones que sean perfectas o enlatadas. ¿ya? Muy bien. O sea, es que queremos que las cosas nos salgan súper bien. Pero es que eso no va a pasar, porque, ¿sabes? Somos humanos. Así nos ha pasado con el podcast, que nos estresamos porque nos saliera bien y hemos aprendido a que las cosas salgan adelante. Sí, pero, ¿sabes? Somos humanos. Entonces, pues solo nos toca actuar y ya. Entonces, al final, no hay acciones que sean positivas o negativas, solo son acciones. Escucha eso. Sí, solo son acciones, ¿sabes? Y al final, lo que te queda es luego el aprendizaje. Bueno, ¿qué resultó de eso? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo adhiero a mi forma de vida? Y ahí es donde generas el cambio, mira. O sea, ya cuando generas estos aprendizajes, lo metes en tu forma de vida, ahí es donde se genera el cambio. Pero simplemente hay que actuar, como tú dices, solo hay que actuar.
Rafa, me encanta eso porque esa es la actitud del filósofo, de ser un agente de cambio, porque aprovecha estas corrientes de la vida, no deja que lo revuelquen como que fueran olas de mar, sino que se suma a ellas, aprovecha esa energía, y esta actitud de preguntarse cómo puedo hacer para adaptarme, cómo puedo hacer para ser mejor, también es altamente filosófica. Así que bueno, tenemos ahí varias herramientas que hemos hablado en este episodio. Y me recuerda esto de la acción a una frase que aparece en un libro clásico de la India, que es el Bhagavad Gita, un libro filosófico por excelencia que dice que cualquier acción es preferible a la inacción, que encierra prácticamente lo que tú estabas diciendo, Rafa. Y bueno, hemos llegado al tiempo de este episodio, así que te queremos agradecer, Rafa, por tu presencia, la verdad que ha sido súper enriquecedor que hayas compartido con nosotros. Sí, grandes aportes. Grandes aportes. Vamos a invitar más seguido al ingeniero, aparte que tiene voz de locutor para podcast, así que me parece. Vamos a ver con próximos episodios. Bueno, gracias a todos. Esto ha sido Punto Filosófico. Hasta la próxima.